Bien, eh, breve repaso entonces, lo que veníamos haciendo es, estamos haciendo una lectura de manera armónica o paralela, podríamos decirle, de los evangelios. Sobre todo, aprovechando que tenemos evangelios que se llaman evangelios sinópticos. Esto quiere decir que tienen relatos sobre las mismas cosas y pueden ser comparados. Mateo, Marcos y Lucas. El primero que se escribió fue Marcos. Mateo y Lucas toman como fuente lo que escribió Marcos, además de su propia investigación. Mateo es de una cuestión de testigo de todo lo ocurrido. Y Lucas, desde una investigación que él hace, haciendo entrevistas, recogiendo testimonios, principalmente de Pedro y de María, la madre de Jesús. ¿Bien? Lucas viene a ser como un periodista de investigación que junta esos relatos y lo traduce en su evangelio y en el libro de los Hechos. Entonces tomamos estas tres fuentes, las comparamos y tomamos también el evangelio de Juan, que nos ilustra de una perspectiva muy diferente a los otros tres, y es muy diferente porque él escribe mucho tiempo después del que escribió Mateo, Marcos y Lucas. Él escribe muchos años después, alrededor de unos 30, 40 años después que los otros tres. Así que dicen los estudiosos que Juan ya conocía el relato de los evangelistas, entonces él escribe desde otro lugar y como testigo de todo lo que sucedió en la vida de Jesús y su ministerio. Entonces estamos tomando estos cuatro evangelios y haciendo una lectura de ciertos eventos importantes del ministerio de Jesús para tener una idea general de los datos que nos aportan los evangelios y de cómo fue la vida y el ministerio de Jesús según los evangelios. En el último encuentro, lo que hicimos fue tomar el inicio del ministerio de Jesús en la provincia de Galilea. Estamos hablando del territorio de Israel en el norte, donde está el famoso mar de Galilea o mar de Tiberíades y todos los pueblitos que están alrededor. Jesús vivió en la provincia de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Acuérdense, nosotros hemos hablado acá el miércoles de todo el peregrinaje de la familia de Jesús, yendo primero a Belén para cumplir con un edicto del emperador. Ahí nace Jesús y de ahí ellos se trasladan hasta Egipto. Tuvieron que emigrar a Egipto, fueron inmigrantes. Fueron a Egipto, todo esto alertado por Ángel, ¿no? Fueron a Egipto, pasaron varios años en Egipto. Cuando se les avisó que vuelvan, volvieron y fueron a Nazaret. Ahí se radicaron en Nazaret. José tenía su taller de carpintería. Jesús creció seguramente aprendiendo el oficio de carpintero. Hasta más o menos la edad de unos 30 años, en la cual Jesús se traslada hacia el sur de Israel, de Palestina, a donde estaba predicando su primo. ¿Quién era su primo? Juan Bautista. ¿No? El hijo Juan el Bautista está predicando, después de 400 años se levanta un profeta en nombre de Dios, predicando un bautismo de arrepentimiento, dice la palabra. Jesús acude a él, se bautiza y ahí comienza sus apariciones públicas. ¿No? Ahí, bueno, vimos el relato, Jesús es llevado al desierto para ser tentado, pasa 40 días, vuelve, y ahí en esa provincia de Judea, que es donde estaba su primo bautizando y predicando, conoce a algunas personas relacionadas con Juan el Bautista. A partir de ahí, él se traslada hacia el norte, a la provincia de Galilea, por varias razones que estudiamos acá en nuestros miércoles, cuáles sean las razones que llevaron a Jesús a irse de Judea hacia Galilea, y ahí comienza su ministerio público real. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con cómo él comienza a armar oficialmente su equipo. El llamamiento de los primeros discípulos, ¿no? Y de los primeros pasos que Jesús da en su ministerio público en Galilea. La provincia de Galilea va a ser un centro neurálgico del ministerio de Jesús, donde a partir de ahí él va a organizar su logística. Él, podríamos decir de una manera adrede, a propósito, él se organiza para cumplir su ministerio desde Galilea.
no lo hace casualmente. Vamos a ir entonces a varios pasajes de los 4 evangelios hoy. Primero vamos a ver el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Vamos a tratar de darle explicación a esto. Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Quién lo tiene por acá? Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos de Simón, llamados Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Bien, lea hasta el 22. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre, y remendaban sus redes. Jesús los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Bien, muy bien. Mateo acá nos presenta entonces Jesús acercándose en un relato bastante breve. Se acerca a un grupo de personas, les dice a estas personas, síganme, y las personas lo seguían. Básicamente ese es el relato de Mateo. Vamos a ver qué detalles nos aporta Lucas de este mismo relato, en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Estamos hablando de el mismo evento que nos relata Mateo. 5, del 1 al 11. ¿Quién lo tiene? En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret, que el gentío se volcaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que le apartara un poco, que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí estaba la multitud. Enseñaba, perdón, a la multitud. Cuando terminó de hablar, hasta el 5, Hasta el 11. cuando terminaba de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarnos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Bien, muy bien. ¿Qué nos aporta? Acá Lucas que no nos aporta Mateo. Que somos más detalles, sobre todo. Como sobre todo detalles, ¿qué más? El milagro de la pesca. Más detalles, cómo sucedió todo, el milagro de la pesca, entre otras cosas que aporta Lucas y que no aporta Mateo. Detalles que dice Pedro, Señor, aparte de mí, pecador. Bien, bien, muy bien. ¿Algo más? Después que esto lo hizo es una multitud. Bien, ¿qué estaba haciendo Jesús en este contexto? Él mostró su poder. Estaba por hacer un milagro. Bien. Claro. ¿Y antes de eso?
¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba caminando por la calle. Estaba observando. reclutando a los discípulos. Ujú. Bien. Desmitificar una cosa, sí. Sí, algo también bastante fuerte, ¿no? Pero cuando Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Es decir, Sí, una frase, él ya empezar a ver que él era un pecador. Ese reconocimiento, que es muy difícil. Sí. Nosotros reconozcamos así de una, no podemos hacerlo. Ahora vamos a hablar de una. También además que Jesús lo dijo, confía en mí, cuando le conocí, deja lo que está haciendo, pues yo te necesito. Y ahí entonces me olvidó y lo siguió. Bien. Bien. Vamos a desmitificar algo que es, tanto el relato de Marcos como de Mateo, si nos quedamos con eso, parece como que sucede algo mágico en el medio. Va Jesús caminando al yo, mira a dos personas, vengan, síganme, y después lo dejan todo y lo siguen. En el relato de Marcos, en el relato de Mateo, tenemos esa situación, y uno se puede quedar con eso y decir, mirá, qué bárbaro, ¿no? Esto le pasó solamente a Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos al relato de Lucas, que nos da todo el contexto de la situación, y lo complementamos con el relato que nosotros ya leímos el miércoles pasado de Juan, que vamos a ir ahora, el libro de Juan, vamos a tener que entender todo. Juan capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer del 35, ponele al 41. Perdón, al 42. ¿Quién lo lee? Espera, lo del primer discípulo. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos discípulos. A ver a Jesús, que andaba por allí, y dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos torcieron, hablaron y siguieron a Jesús. Jesús volvió y al ver que los siguen, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que pareció nuestro maestro, ¿dónde vive? Les dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron dónde vivía y quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Tres hermanos a Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este es el primero Simón, hermano, y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, que Manuel lo dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde pasa esto que está relatando Juan? Donde bautizaba Juan el Bautista. ¿Sí? Que se entienda la situación. Juan el Bautista está bautizando, aparece su primo Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Jesús. Le dice a Jesús. Dos de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, lo escuchan a Juan el Bautista y dice, hay que seguir a este tipo. Sigamos a Jesús. ¿Quiénes son estos dos discípulos de Juan el Bautista que siguen a Jesús? Andrés y Pedro. Muy bien. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en el sur de Israel, cerca de Betania, donde estaba bautizando Juan el Bautista. El relato que estamos haciendo ahora, de Mateo, Marcos y Lucas recién, ¿dónde ocurre esto? En el norte, en Galilea. Esto que leemos de Juan había pasado antes del relato de Galilea. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, ya conocían a Jesús. Ya sabían, por testimonio de Juan el Bautista, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que habría de venir, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la reacción de estos discípulos, en el relato que estamos leyendo ahora, cuando Jesús les dice,
dejen todo y vengan, ellos dejan todo y vienen. Porque ya saben quién es Jesús. Ya lo saben, ya lo han visto hacer milagros. No es alguien nuevo, no es un vecino nuevo que está recorriendo y mágicamente se produce la reacción de decir, vamos y lo seguimos. Hay otro, me sale atenuante, pero es lo contrario, agravante en la situación, y es el milagro que hace Jesús de la pesca. Por lo general, los pescadores lo hacían de noche, la pesca, en el lago. Dicen los estudiosos, anda a chequearlo, que la corriente de agua era más fría arriba en la superficie por la noche y los peces ascendían a esa corriente más fría y es más fácil la pesca de noche. Por eso cuando Jesús les dice, suban a la barca, echen de acá, Jesús le dice, ya estuvimos pescando. Este no es el momento para pescar. Nos pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada. Y Jesús le dice, tirar ahora, Pedro. Y Pedro dice, bueno, ¿por qué dice, bueno, sí, Pedro? Hay un comentarista, por ahí no me acuerdo el nombre, que me gusta porque él dice, para mí que él lo dice sarcásticamente. Como diciendo, mira, yo soy pescador, vos sos carpintero, vos me vas a decir a mí, como pescar, está bien, la quiero igual. Me gusta ese comentarista, tengo que buscar el nombre. Pero ¿por qué Pedro dice así? Porque yo sabía quién era Jesús. Por eso le dice, está bien, en tu nombre la voy a echar, es una versión. Era el Cordero de Dios que vino a todo el mundo. Pedro tira la red y se produce este milagro de esta pesca sobreabundante, que sobra un montón, y por eso viene la reacción de Pedro ahí diciendo, soy un pecador, yo no soy nadie, vos sos mi Señor. Entonces, estas cuestiones ya tienen su antecedente. Ya se habían conocido, ya sabían quién era, o habían escuchado la voz de su maestro, que había sido Juan el Bautista, dando testimonio de Jesús. Por eso la reacción de los discípulos de dejarlo todo y de seguir a Jesús. ¿Sí? Otro hecho interesante es que estas personas, Juan, Santiago, Pedro, van a formar parte del círculo íntimo de Jesús. Jesús tenía 3 círculos de acción. Nos vamos a ir viendo a medida que se den estos estudios. Tenía el círculo rojo, podemos decir, el círculo íntimo, que eran Juan, Pedro y Santiago. Algunos dicen que aún había un círculo más chiquito ahí con Juan. Yo discrepo un poquito. Pero están los 3 ahí, cabeza a cabeza. Juan y Santiago, siendo hermanos, y Pedro. Tenía un círculo más amplio, que era con el resto de los apóstoles y sus discípulos, o los apóstoles, digamos. Y un tercer círculo, que eran los discípulos. Discípulos, apóstoles, Juan, Pedro y Santiago. Los discípulos era gente que lo seguía a él, que lo acompañaba en sus diferentes trayectos, que lo bancaba, que juntaban ofrendas, tenés ahí a todo el grupo de mujeres, diferentes actores que van y vienen según los viajes de Jesús, pero forma parte de este círculo más amplio. Que se ve más gráficamente cuando asciende Jesús, había como 500 personas, o cuando están en el tema de Pentecostés, que había como 120 personas. ¿No? Bueno, ahí se aprecia el círculo más amplio de discípulos. Discípulos, apóstoles, Juan, Pedro y Santiago. Y Jesús traba como esta, entre comillas, amistad con ellos, y son los primeros que él llama para el ministerio. Vamos a volver a hablar de ellos en algún momento, pero tenemos a Juan y Santiago, que después van a ser puestos de sobrenombre como Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno, y esto parece que tiene que ver con su carácter. Ya nos va a tocar hablar del carácter de Juan y Santiago y de su mamá. Son personajes. Y tenemos a Pedro, que le pone por sobrenombre Cefas, que Cefas quiere decir piedra. Quiere decir piedra. De ahí se va a abrir, y cuando venga ese pasaje lo vamos a discutir, que es la cuestión sobre esta piedra edificar en la iglesia y qué quiso decir. No entendían eso, no entendían. Pero sí algo muy interesante es,
en diferentes momentos de la historia, Dios toma la costumbre de cambiar el nombre a las personas, identificando esos nombres con un propósito de vida, con un objetivo de vida, con su personalidad, y eso hace con Pedro también. Va a pasar con Pablo, cuando identificamos como Saulo o como Pablo también. En diferentes momentos, primero se le dice Saulo y después se lo comienza a llamar Pablo. Pensábamos, Tíos de la- Sí. me da mucha importancia el nombre de los que Tienen Dios y Abraham. Claro, Pero- sí, Saulo. Un significado. Va ligado junto con. Sí. Sí, tal cual, es eso. Bien, estamos hasta acá con los primeros discípulos. ¿Alguna duda, pregunta, Están en comentario? Galilea. Están en Galilea, lo tenemos en el norte. Sí. El lago de Genezaret es el lago de Galilea, o Tiberíades, recibe diferentes nombres. Tenemos entonces, a partir de acá, los primeros milagros y las primeras enseñanzas de Jesús. Una cosa que veíamos de Lucas es que Jesús ya de entrada se comienza a ser famoso. No es que fue creciendo. De entrada nomás la gente lo empieza a escuchar. ¿Por qué? Porque tenía diferentes cualidades Jesús al resto de los líderes de ese tiempo. Ahora vamos a ver el tipo de autoridad que acompañaba a Jesús, ¿no? Pero vamos a ver el milagro que vemos acá. El primer milagro es la pesca milagrosa. Juan, cuando habla de los milagros de Jesús, y esto lo hemos hablado con los estudios, lo llama de una manera especial. No dice comúnmente milagros. ¿Cómo lo llama? ¿Alguno se acuerda? Señales. Señales. Los milagros son señales. ¿Por qué son señales? Porque eran actividades de parte de Dios que quería indicar algo. Algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir o que algo estaba ocurriendo. Por ejemplo, este milagro de la pesca milagrosa, ¿para qué sirvió? Los demás crecieron en ello. Sí, por si no estaban seguros, ahí les dio una vuelta. Básicamente es eso, ¿no? Para mostrar el poder y la autoridad que tenía Jesús. Entonces nos vamos a encontrar en los evangelios, porque después viene una discusión en la iglesia, que la discusión se trata sobre la validez de los milagros. ¿No? Si Dios, ¿por qué sigue haciendo milagros en el día de hoy? Es claro que en los evangelios hay milagros que Jesús hacía de manera a propósito, ¿cómo se diría? Intencional, adrede, como señal de su autoridad, de su poder, de lo que sea, y que tiene que ver con un periodo de la historia. Eso no quiere decir antes que alguno me diga, pastor, pero usted está diciendo, yo no estoy diciendo nada, Dios sigue haciendo milagros, sí lo sigue haciendo. Pero hubo una época de la iglesia donde esos milagros eran señales y estaban apuntando a alguna situación, alguna condición o a la identidad de Jesús como hijo de Dios. Entonces, hay señales acá en los evangelios, como la pesca milagrosa, que sirven para esto, para mostrarle a los discípulos que él tenía poder, que él tenía autoridad, ¿no? Y es lo que va a comenzar a suceder durante todo el principio del ministerio de Jesús. Comiencen a mostrar autoridad. Y la gente lo comienza a seguir por eso. Lucas ahí, en uno de los detalles que recién nos pasábamos por alto, en el versículo 1 del capítulo 5, nos dice que la gente se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y escuchar. Algo le movía. Quería saber quién es ese Jesús que hace el milagro. Quería escucharle la palabra, sentirlo esencial en el momento. Exactamente eso. Además, Jesús, cuando fue presentado socialmente, la presentación que hace su primo Juan el Bautista era delante de una multitud. Es el que quería preguntar. Juan el Bautista era tan humilde, no quería decir que era primo de Jesús. Detrás de mí viene otro, pero le dijo dice que uno quiere por mi primo. No, él no quiso pasar desapercibido por quién era el que venía detrás de él. La humildad. La humildad de Juan el Bautista
y la presentación en sociedad de Jesús por Juan el Bautista, delante de multitud, o sea, no habían 2 o 3 personas, había mucha gente ahí, y Juan lo presenta así. Entonces, Jesús ya comienza a causar incógnita. ¿Quién será este? La gente comienza a preguntarse cuando lo escuchan, ¿quién es que habla con autoridad y que hace cosas con autoridad? Entonces, otra desmitificación es, Jesús no comienza de a poco y va creciendo. Jesús ya comienza allá arriba, siendo conocido, su nombre se comienza a hacer cada vez más conocido. Empieza a molestar a los escribas. Comienza a molestar a los escribas. Esta fue una de las causas por las cuales comentamos en uno de nuestros estudios que Jesús se muda de su ministerio del sur hacia el norte. Empezó a hacer pues, exactamente. Bien. Entonces, primer milagro de este comienzo del ministerio en Galilea, tenemos la pesca milagrosa. Segundo milagro, polémico, dicen algunos, Mateo capítulo 8. Mateo. Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. A ver en casa, ¿quién lo tiene? Y lo leemos. Mateo capítulo 8, del 14 al 17, mejor, está más completo. Ahí en casa, ¿quién lo puede leer? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien. Ahora vamos a ir a lo de la suegra. Se enojó Pedro ahí, ¿no? Ese chiste lo hiciste vos. No lo hice. Muchos dicen que por eso después lo traicionó. Para cobrarse de haber salido la suegra. Es un chiste nada más. Pues no, el pastor está diciendo nada más. Bien. Fíjense, característica propia de Mateo. A ver quién me puede decir qué característica propia de Mateo. Basarse en la inicial. Exactamente. Mateo constantemente haciendo conexión con el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, es el que viene a cumplir la promesa. Mateo acá, por ejemplo, está agarrando de Isaías 53 y dice, Él vino a sanar nuestras enfermedades o a tratar sobre nuestras enfermedades. Es una alusión al profeta Isaías del Antiguo Testamento. Bien, versículo 16 está mostrando que ya Jesús tenía mucho trabajo. Le traían a los enfermos, le traían a los endemoniados y Él sanaba, Él liberaba. Otra vez, Jesús no comenzó de a poquito, comenzó a tope ya teniendo un montón de gente. Había gente que ya lo seguía. Después podemos discutir, y vamos a hacerlo en un momento, por qué lo seguían a Jesús. Y qué tipo de personas eran los que lo seguían. Pero ya Jesús comienza con seguidores. ¿Producto de qué? De estas señales, de estos milagros. La gente conoce a Jesús por los milagros. Le vamos a ver qué más. Entonces, segundo milagro que tenemos ahí es la sanación de la suegra de Pedro. Y en este contexto se va a dar después, en este periodo de tiempo, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Lo vamos a estudiar aparte del Sermón del Monte porque es muy extenso, muy profundo, muy rico. Y hoy simplemente vamos a hacer una lectura de la armonía de estos pasajes. Pero sí vamos a ver la manera en la cual Jesús comenzaba sus enseñanzas y que asombraba a la gente. Primero, Marcos capítulo 1, versículo 22, para ir cambiando de evangelista. Marcos. Capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver solo un versículo para que no se nos vaya el tiempo.
Hay tres circunstancias que asombran a la multitud. ¿Quién tiene ahí el versículo 22? Si lo puede leer. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, muy bien. ¿Cómo les parece que sería esa enseñanza que tenía Jesús? ¿Por qué dicen no como los escribas? Si es bien, ¿verdad? Como los culturas de una nota. La sabiduría que tenía Jesús. Sí, eso sí es claro, pero no sé cómo los escribas. Enseñaba de manera práctica, más allá de las palabras. Bien. Y los rabinos decían, porque como dijo el rabino, tal y tal, bla, bla, siempre hacían referencias a una tradición que habían sustentado a lo largo de los siglos los rabinos. En cambio, Jesús no decía, no se refería a ningún rabino, hablaba con autoridad propia, obviamente. Bien, Era Dios. bien. ¿Qué más? Pablo, trataba de hablar por parábolas, que eran cosas que ellos conocían, porque bueno, le hablaba al pueblo, le hablaba a los pobres, entonces utilizaba un lenguaje sencillo de cosas de todos los días. Bien, Los escribas hablaban con clases magistrales que no entendía la gente. Perfecto. Que ellos hablaban palabras difíciles, homiléticas y cosas que la gente del vulgo no entendía, y que realmente lo que necesitamos es hablar práctico, hablar que llegue de voz a voz, de comprender justamente. El uso de las parábolas está muy estudiado en teología y es precisamente, probablemente la causa fundamental del por qué Jesús usaba las parábolas era la dificultad del contenido de la doctrina, que era lo que hacían los rabinos, obviamente. La gente no entendía nada. En cambio, él para explicar, digamos, que la salvación no se pierde, habló del hijo pródigo, relató un hecho. Está muy bueno el tema de las parábolas. Está muy estudiado. Científico, difícil, Sí, no entendía y a tierra las cosas. Sí, Bien. perfecto. Y hay otro punto. ¿Qué le criticaba a Jesús a los fariseos y los escribas siempre? De alguna manera, dicho quizás con otras palabras, lo que hacían, no Ah, acompañar Hacía lo que con hechos lo conocían. exactamente, ¿no? Tenía que ver con eso. Jesús lo que le molestaba a los religiosos era eso. Era la hipocresía. La levadura de Porque los... tenemos, no por el hecho de ser religioso, Jesús estaba en contra de esa persona. Porque tenemos religiosos que se acercaban a Jesús. Tenemos el caso muy emblemático de Nicodemo, por ejemplo, que se acercaba a Jesús y podía tener un diálogo con él, pero con algunos Jesús ni siquiera se sentaba a dialogar nada. Ustedes son una basura, son unos mentirosos. Y tenía que ver con la hipocresía, esto de hablar es difícil, de decir mucho bilibili, pero a la hora de hacer las cosas, no, yo argentino, ¿viste? Yo no estoy para esto. Y esto, por eso dice acá, no enseñan como los escribas. No enseñan de la boca para afuera. Lo vemos a Jesús que está hablando con la gente, camina y sana, y lo vemos comer, lo vemos que tiene que ir al baño, está acá con nosotros, ¿no? Jesús vivía lo que decía, se dedicaba exactamente. Entonces, por eso está la... ¿Cómo? No iba a decir que hasta en el concepto de la oración, él compartía también ese pensamiento, ¿no? Porque los escribas, porque bueno, los fariseos utilizaban palabras muy difíciles, muy emblemáticas, y bueno, a ellos les molestaba, porque también la gente que escuchaba no entendía nada. Entonces, era una pérdida de tiempo también. Caía todos a favor, como si alguien se pone a predicar en la esquina del chino. ¿Quién lo puede entender? Nadie. Bueno, saber que me hiciste acordar, cuando yo era chica iba a colegio de monjas, en esa época todas las misas eran en latín, y de espalda, ¿no? De espalda. Y no se te titulaba, se entendía. Yo esa parte se sabía de memoria. No me faltaba un amigo.
Pues No, había no, un tiempo a Bobis, lo en qué me momento acuerdo, te iba a a mí tirar me un quedó poco de eso. agua, Sí, en qué momento te iba a sí, pasar el con perfume. Ciencia. Con el ácido cloro. Pero Seculación. por eso, Sí. Dominum vobiscum et cum spiritu tuo. Pero entonces, claro, pero, bueno, pero por eso vino de repente Jesús y les hablaba en criollo, claro. y ellos veían que vivía lo que predicaba, la gente estaba asombrada. Es lo que dicen los evangelistas. Estaban asombrados, o sea, ¿cómo puede ser que predique con autoridad? Bueno, esa autoridad se la daba la cercanía que tenía para transmitir la palabra y que hacía lo que predicaba, vivía lo que predicaba. ¿En nombre de quién? El hijo del carpintero. Sí, sí. Entonces, primer elemento que Jesús tiene muy a favor es la cercanía que tiene con la gente, hablar el idioma de la gente y ser consecuente con su comportamiento. Eso le da autoridad. Eso le da autoridad a Jesús. Segunda cosa que le da autoridad, ahí mismo en Marcos, capítulo 1, versículo 23. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tenés contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Seguí un ratito más hasta el 28. Pero Jesús lo cambió y le dijo: cállate y salve tu hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia, gritando con toda su fuerza, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban uno tras otro: ¿quién es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Por toda la autoridad manda el tipo al espíritu impuro y otro la obedece. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa maravilla a la gente? La autoridad espiritual que tiene Jesús. Esa cuestión de mandarle a los demonios y los demonios adoptar a las personas. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Ahí está. Famoso. Una explosión. Sí, pero fue así. Tal cual, ¿no? Una persona cercana a la gente, que habla en criollo, que todos lo entienden, es consecuente con lo que predica en sus hechos, y que encima además tiene autoridad espiritual, fabuloso. Bueno, esto hace que Jesús vaya ganando mucha autoridad al pueblo y el pueblo lo comience a seguir. Otra vez digo, después vamos a ver si era acertado o estaban equivocados y seguían estas cosas. Pero por lo menos Jesús va ganando autoridad. Y la última de las cosas que Jesús gana autoridad está ahí en Marcos capítulo 2. Seguimos con Marcos. Marcos capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1, a ver el 5, a ver si. ¿Quién tiene ahí Marcos capítulo 2? Todo. Dale. Jesús sana a un paralítico. Algunos días después, Jesús volvió a Capernaum, en cuanto se supo que estaba en la casa. Se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron 2 o 4 hombres y cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron una camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Bien, muy bien. El relato sigue después de discusión ahí con los religiosos. Pero otra cosa también que sorprende a la gente es esa autoridad de parte de Jesús, se pone en discusión ahí, es la del perdón de los pecados. Sí, le dice que estaban blasfemando. El gran problema que tiene con los religiosos es que los religiosos no lo reconocen a él como alguien vinculado con Dios, a lo mejor como un buen maestro o hasta como un profeta, pero cuando le escuchan a él decir que se toma atribuciones que solamente le compete a Dios, como puede ser, por ejemplo, el perdón de los pecados, los religiosos se ponían locos. Más cuando Jesús después dice que es hijo de Dios,
y que es el rey, qué sé yo. Pero entonces, otra cosa que llama la atención de las personas es esta autoridad de Jesús para decir que Él tiene potestad de perdonar los pecados. Sumado a esto, lo que va a pasar después, que es que aparte sana a la gente, la autoridad sobre la enfermedad. Entonces, tenemos la autoridad de Jesús de sus palabras y de sus hechos. La autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Y la autoridad de Jesús tomando atribuciones que solamente competen en el ámbito divino. Son tres factores en este comienzo, en mi primera idea, que hace, como decían los pasajes de ahí, que las multitudes lo comiencen a seguir a Jesús. Tenía más seguidores Cada vez más. Y sobre todo en una provincia muy populosa, populosa en el sentido de que había todo tipo de público. Era una provincia que ayudaba a la distribución alrededor del lago de Galilea. Entonces, había gente que aparte era una ruta de paso hacia el sur, hacia Jerusalén. Entonces, el ministerio de Jesús no podría haber sido mejor en otro lugar que en Galilea. Entonces, hay una elección estratégica de parte de Jesús, o dentro del plan de salvación de Dios, de elegir esa región. Después vamos a ver a Jesús, el otro miércoles, cómo va viajando a través de esta provincia, en diferentes pueblos, usando muchas veces el mar de Galilea, para predicar el Evangelio. ¿Preguntas? De la vez pasada, Sí. en las sinagogas los que enseñaban eran los rabinos. Sí, no hacían falta que sean rabinos, pero maestros, sí, habían principales. Y ellos eran, a su vez, eran formados, por ejemplo, Pablo fue por Gamaliel, todos eran formados. Sí, no siempre por alguien conocido. Había diferentes maestros y tenían sus escuelas de formación. Bueno, ¿y Jesús fue formado por alguien? No. Claro, por eso. No. La gente común no. Por eso quizás, como él enseñaba en sinagogas, los celos y la envidia y todo eso. No. Jesús nunca se metió en el estudio formal de la ley. Primero que era Jesús. Sí, pero después el título no, se hubiese permitido porque era un chico judío como todos. De hecho, por ejemplo, tenemos un cuadro. Tenía que meramente tener un estudio original que lo Claro, que vos tuvieras el título, sí, pero a Jesús el título se lo da a la gente. Eso te entiendo, pero quiero decir, dentro de la sinagoga, porque él entra a la sinagoga, toma el libro, lee el libro. Eso lo podía hacer cualquiera. Le podía tocar a cualquiera, sí. Porque era la lectura de la ley y podías hacer un comentario. Sí, era lo mismo la duda. O sea, que cualquiera tenía acceso a ese libro, que sería uno. Cualquiera permitido hacerlo, no era que vos te parabas, lo quiero leer yo ahora. No, había lecturas, había que respetar, tenías el principal o el líder de la sinagoga que te decía hacer la lectura, no era que, yo quiero enseñar la receta de ropa junta, no. Eso que pasó cuando le dio a Jesús entrar. Una sola vez, creo, ¿no? No, él iba seguido a las sinagogas a enseñar, posiblemente le haya pasado varias veces tener que leer, hacer lectura. Sí, él se congregaba. Es conocido, digamos. Era conocido. Que no estudió para pastor o para maestro, pero. De hecho, los primeros creyentes se juntaban en el templo, en Jerusalén, se juntaban en la sinagoga. Los primeros centros de reunión de los cristianos fueron en las sinagogas, en el templo de Jerusalén, en esos lugares. ¿Como cristianos? Sí, como después de. Sí, claro. Y antes de que viniera la persecución. Sí. Es que nosotros hoy estamos como muy separados de lo que es el judaísmo. En ese momento el judaísmo es una continuidad con lo que nosotros hoy llamamos cristianismo.
Claro. Pero si le pudiéramos sacar esas etiquetas, vos mirás desde Abraham hasta ahora, es una línea de tiempo continua la de nosotros, de personas que crecemos en la fe de un cumplimiento de la llegada del Mesías, del Salvador del mundo. Pasa que nosotros estamos acostumbrados a hacer esas divisiones de etiqueta, es decir, judíos, cristianos, evangélicos, pero si vos lo ves desde la historia temporal, la historia de la salvación, o la historia bíblica, es una línea continua donde Dios va diciendo, voy a preparar un pueblo, preparo el pueblo, ahora lo preparo para que en algún momento aparezca el Mesías, ahora aparece el Mesías, ahora viene un tiempo de predicar sobre ese Mesías y vendrá un tiempo después del juicio final. Esto es una línea continua. Entonces, en los primeros años de la iglesia, todo esto es un paréntesis que estamos haciendo. En los primeros años de la iglesia, los cristianos, que llamamos hoy, eran una secta judía. Eran como los fariseos, como los escribas. Le costó a la iglesia disociarse de lo. Le costó. Bueno, pero eso lo hizo la persecución. Muchísimo. Y con respecto a que Jesús, si me permitís un minuto, que no tomó clase de ningún rabino, fíjate que a los 12 años estaba en el templo dándole a los doctores de la ley. A los 12 años. Sí. Bueno, es otra muestra del carácter divino de Cristo, de que era Dios y es Dios. Bien, ¿qué más? ¿Más comentarios? Ahí Mariano lo veo muy atento. Mariano, ¿algún comentario que quieras hacer? No, está bien. Bien, bien. Bueno, si les parece, pasamos entonces a un tipo de oración. ¿Estamos mismos en el estudio? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos. Y una cosita, ¿Sí? ¿no? Para apreciar la gracia que hemos recibido, él obviamente, las señales de Jesús justamente eran credenciales de su divinidad, ¿correcto? Pero había quienes, a pesar de eso, no lo creían. Y en el mayor milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, después del cuarto día, cuando los rabinos creían que el alma rondaba alrededor del cadáver durante los primeros 3 días y en el cuarto iba, y para que no quedara ninguna duda, Jesús va al cuarto día y lo resucita. Sin embargo, no creyeron. Y no solo planearon matar a Jesús, sino también a Lázaro. Qué milagro que hemos recibido para no estar en esa tanda, ¿no? Que a pesar de los milagros, no reconocerlo. Es de Dios, es solo de Dios. Es simple, cuando Es- mi madre llevaba al chico para sepultarlo, y él tuvo lástima. Me pasó eso también. Sí. El camino al Sí, Campo Santo, ¿no? sí. Tuve que su mamá estaba tan acongojada que Apunto al hecho de que ser cristiano es una gracia incomparable, única, única. Es por obra de Dios. Y con este testimonio entonces cerramos la Sí, ya está, grabación. perdón. Y vamos a